Mire, no tuvimos discusiones de fondo, se discutió lo que se va a tratar esta semana. Pues mañana va a haber 2 rondas de iniciativas, una ronda de puntos de acuerdo, diversas efemérides, lo que tiene que ver con el plan de San Luis primero, con el plan de Ayala, con la Revolución Mexicana en general. Se discutió ese tema en particular, el tema del minuto al final de las sesiones, que es un derecho que se le asigna a los diputados. Incluso se votó revertir el acuerdo que le negaba el acceso a los diputados libremente a ese derecho. La verdad es que fue una sesión en donde, una vez agotado el tema del paquete económico, no hubo discusiones de fondo ni mayor polémica. Prácticamente los temas que se trataron fueron unanimidad y salieron muy rápido. Se pospusieron desde hace un par de semanas, se pospusieron las comparecencias que coincidían con la discusión del paquete económico, como una previsión también para no caer en un tema de descortesía o de falta de institucionalidad por parte de este Poder Legislativo. Se pospuso la del secretario de Bienestar sin fecha y se pospuso también la del director del IMSS en comisiones de señor Robledo. ¿Se mantiene firme que la reforma eléctrica va a estar muerta? Pues nosotros no hemos hecho esa declaración, sí hemos fijado contundentemente nuestra posición en contra. Yo veo muy difícil que haya una discusión en lo que resta del periodo ordinario de sesiones. Creo que haya habido mensajes encontrados de la mayoría, pues tendrán que resolverlo ellos. Si quieren que haya un parlamento abierto y un debate real, yo no veo manera de que antes del 15 de diciembre se dé eso. Podría ser en enero y febrero, y creo que ese es el acuerdo que va avanzando, que o es en enero y febrero, o lo que el presidente de la Junta ha planteado es que sea después de las elecciones del 2022. Yo veo esas son las posiciones más racionales, no creo que sea con prisas ni antes del 15 de diciembre. Jorge, en cuanto al presupuesto, aquí pues hizo mucha algarabía de que es el mejor, creo que de la década. Sin embargo, vemos que a nivel mundial las opiniones, las advertencias están muy difíciles en el terreno económico, que va a ser complicada. Entonces, ¿cómo le van a hacer para que México esté boyante mientras en nosotros, en el mundo entero, pues está complicada la situación económica? No hay manera de que la economía mexicana esté boyante. Al contrario, tenemos, por ejemplo, un creciente problema de inflación, que también tiene muchos de sus orígenes en lo global, pero también tiene temas locales. El Banco de México creo que reaccionó bien, oportunamente, a ese tema, esa amenaza cada vez más latente. Es uno de los temas que los mexicanos peores pesadillas nos han traído en el pasado, las etapas de inflación. Y si algo tuvo de bueno la última etapa económica en México, fue precisamente ese tema. Nosotros creemos que de hecho se abusó, que tuvimos una política monetaria muy restrictiva y que se pasaron con el tema de cuidar la inflación como único objetivo de la política económica, pero bueno, teníamos ese componente que ayudaba sin duda a las clases medias, a las personas en condiciones de precariedad, a salvar temas. No veo cómo los pronósticos optimistas se vayan a completar. Han tenido todos los presupuestos como los han querido, y aún así los proyectos estratégicos pues están lejos de cumplirse en las metas. Ellos fueron quienes dijeron que inaugurarían Dos Bocas el próximo año, el Tren Maya este año, el aeropuerto de Santa Lucía este año, luego lo corrieron a marzo, y aún teniendo todo el margen presupuestal pues no se ha hecho. Nosotros en la parte del presupuesto, más allá de la difícil situación económica global, lo que lamentamos es que no haya habido las condiciones ni siquiera para las reservas más elementales, más mínimas, aquellas que tenían que ver, por ejemplo, con la Dirección General de Vida Silvestre, con programas específicos de ciencia y tecnología, con las universidades, con los programas de mujeres, precisamente en este contexto para la igualdad entre mujeres y hombres, se hayan atendido, y que no haya habido la posibilidad de discutir. La verdad es que venir a sesionar más de 100 horas sobre el paquete económico para no tener ni siquiera la posibilidad de hacer una reserva mínima, pues es una cosa que no habla mal ni de la mayoría ni de nosotros. Lo dijo Santiago Krill en el Pleno, habla mal de todos los diputados. En cuanto al empleo, el INEGI decía que en este año se perdieron casi más de 1 millón de trabajos. ¿Cómo le van a hacer? Y de lo formal, de informalidad creció 85%. Pues ustedes lo pueden ver en las calles de la ciudad. La pandemia fue brutal, fue espeluznante. Estamos teniendo el efecto rebote. Ahí hay que conciliar el optimismo del gobierno con las cifras.
el decrecimiento de prácticamente de un 10% más, o luego un crecimiento del 6%. Lo mismo pasa en el tema del empleo. Si uno desestacionaliza las cifras que optimistamente ha dado a conocer el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues la verdad es que esas buenas noticias se convierten en noticias más bien regulares. Nosotros estamos enfrentando la pandemia con menos, la crisis post-pandemia con menos vigor, prácticamente que todas las economías de América Latina. Hay reportes muy contundentes de la CEPAL al respecto, de cómo han venido generando otras economías crecimiento, y nosotros, pues sí, lo que dijimos activamente es que había que tener una postura agresiva, que había que inyectar a las empresas recursos, sobre todo a las más pequeñas y que menos capacidad de amortiguamiento tenían frente a la pandemia, sobre todo a ciertos sectores, a los sectores de industrias de servicios, restauranteros, a muchos sectores aquí en la Ciudad de México que con muy poquita ayuda y con algunas facilidades hubieran hecho frente de otra manera a la pandemia y se hubiera aliviado algo de todo este mal momento que vivimos y que seguimos teniendo. Y que además hay que diferenciar, hay fenómenos que son estacionales. Por ejemplo, la inflación es muy preocupante porque la estamos teniendo en noviembre, no la estamos y en octubre, no necesariamente en enero, que es una cuestión básicamente esperada. Frente a una etapa que es de bonanza económica para muchas personas, para muchos sectores, sí es preocupante ese tema y creemos que le va a pegar al cierre económico de este año. Por eso dice que la cuesta de enero va a empezar ya empezó ahora en noviembre y va a terminar por marzo. Porque además el tema económico, ¿qué nos preocupa? Que bajó muchísimo el consumo en abarrotes, en tiendas de alimentos, de autoservicios, cuando es un sector muy específico el que produce la desaceleración económica, pues tú no te preocupas porque es una industria, o te preocupas menos porque es una industria específica. Cuando la desaceleración económica viene en este sector de ventas al menudeo, implica que todos estamos atorados en esa desaceleración económica, y así es como lo estamos viendo. Sí hay que tomar previsiones y sí, ojalá el gobierno tuviera una respuesta emergente a este tema. Mal presagio para el próximo 22. Pues la verdad es que es un mal momento para millones de familias. Habría que tener un esquema de solidaridad, de seguridad social. Hay muchas fórmulas, está el seguro de desempleo, está el ingreso vital, que mientras no se terminen las consecuencias de la pandemia deberíamos de seguir estudiando en esta Cámara y no simplemente venir a presentar iniciativas en un diálogo de sordos, reservas. Es muy frustrante que hay temas que necesitan la acción de esta Cámara y que tengamos este debate entre personas que nos escuchan. ¿Cuál es la postura que ustedes van a tomar? Porque desde mi punto de vista, sí, como que están tomando una muy cómoda, ¿no? Ni están ni acá ni de este lado, sino que van viendo a ver por dónde. Ajá. Pues no es tan cómoda, y lejos de echarnos a la hamaca, si ustedes se fijaron, fuimos la última bancada en irse de la discusión del paquete económico. Al contrario, estamos presentes en todas las comparecencias, y es una postura, la verdad, que yo veo que es la que quiere una buena parte de los mexicanos. Si usted habla con los sectores sociales, si hay unos que están muy militantes en una posición, si hay unos que están militantes en la otra. Nosotros lo que creemos es que hay muchísimos mexicanos cada vez más que quieren una salida de esta polarización, que hay cosas en las que están de acuerdo. Nosotros hemos estado de acuerdo en cosas con los que se han impulsado por la mayoría. Simplemente ahorita se discutía el dictamen que está rezagado de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, que recoge más de 50 iniciativas, que reformaría 28 artículos constitucionales, que impulsa el tema de la autonomía reproductiva. Ahí vamos a ir sin duda alguna, y pues sí, vamos a seguir renunciando a la idea de dar la discusión en bloques. Nosotros no creemos que eso le sirva a México, y al contrario, yo lo que diría, eso implica estar pagando un costo constante por diferenciarnos, implica estar constantemente mal. Si ustedes, pues tanto a los coordinadores del grupo de la Va por México como de Juntos Haremos Historia les gustaría tenernos adscritos a una de sus mayorías legislativas. Preferimos remontar eso, pero distinguir una posición que intenta ser congruente en esta Cámara. ¿Y habrá parlamento abierto o no para reforma eléctrica? Yo creo que sí. ¿Es en este año? Yo creo que sí, y le decía, lo más probable es que sea o entre enero y febrero o pasando las elecciones del 2022. Yo no le veo posibilidades a que ese parlamento abierto se dé antes del 15 de diciembre. Ahora, diputado, en otro orden de ideas, preguntarte, ¿tú crees que Pablo Gómez va a investigar a Santiago Nieto por esa casa
que se compró, que creo que con todo su trabajo no le alcanzaría para comprarla? Yo creo que el protagonismo mediático de Santiago Nieto hizo que los mexicanos tuviéramos una percepción errónea de lo que es la unidad de inteligencia financiera. La unidad de inteligencia financiera, la verdad es que para andar investigando caso por caso de los políticos y de oficio y andar haciendo una persecución selectiva de políticos, pues no le alcanza ni los recursos, ni el tiempo, ni el personal, y no es uno de los mecanismos que sirvan. Lo que deben de hacer ese tipo de unidades es detectar esas grandes anormalidades que refleja el sistema financiero, es tener una comunicación constante con el sistema de administración tributaria y a partir de ahí construir casos sólidos que además pues no pueden estarse litigando en medios. Eso hace casos muy endebles, como ha pasado con Emilio Lozoya, como ha pasado con muchos otros casos, porque la filtración en medios los hace inservibles, se viola el debido proceso, el principio de presunción de inocencia. Yo espero que Pablo Gómez sorprenda a quienes han hecho críticas de su nombramiento, tenga una actuación apegada a derecho, una actuación que busque eficiencia, y también que se retome la naturaleza de la UIF. La UIF no debe de competir, no es una fiscalía, digamos, contra el lavado de dinero, no es una fiscalía específica, tiene acciones muy claras, está adscrita a la Secretaría de Hacienda, debería de tener una coordinación permanente con el SAT. Si ustedes ven, pues Raquel Buenrostro tiene muchos más instrumentos incluso que la unidad de inteligencia financiera y nunca anda haciendo ese tipo de señalamientos, porque creo que independientemente de que no coincida yo con su visión, una persona que está metida en su trabajo, en sus comparecencias, en su trabajo, tiene una visión de las cosas que nosotros no compartimos, pero sin duda está metida en lo que es su trabajo. El error de Santiago Nieto creo que fue el protagonismo mediático, político, que lo llevó a cometer este último de muchos excesos, y yo esperaría que Pablo Gómez pues no siga ese camino. Pero tampoco sirve la función pública ni la Fiscalía General de la República, porque se supone que cada funcionario público tiene que hacer su declaración patrimonial. A los empleados menores les piden casi el acta de nacimiento del perro y a esos ni siquiera. Así es, sí hay mucha simulación. Yo creo que la función pública está retomando el paso con el nuevo nombramiento. También se ve un agente, sí, Roberto Salcedo se ve mucho más serio, mucho más metido en el trabajo institucional, mucho menos protagonista mediáticamente. Creo que Roberto Salcedo sería un buen referente para lo que le exigiríamos nosotros a Pablo Gómez. En el caso de la Fiscalía, miren, en México hemos tendido a personalizar estos debates. Pensábamos que el problema era el fiscal que estaba y el problema era Murillo Karam, y saliendo Murillo íbamos a resolver. Hay que reformar las instituciones, no a las personas en las instituciones, o no solo a las personas en las instituciones. La Fiscalía no va a servir mientras tenga ese presupuesto, mientras tenga tan limitada la capacidad de acción, mientras los policías no tengan capacidad de investigación, mientras los ministerios públicos, los agentes del Ministerio Público no tengan acceso a mejores sueldos, a mejor capacitación, a una mejor trayectoria profesional de vida. Hay limitantes institucionales que tienen las fiscalías en México, que son las que se deben de reformar. Nosotros propusimos desde hace tiempo esta reforma de fiscalía que sirva, que tenía no solamente la autonomía, porque estamos en el peor de los mundos, autonomía sin reforma institucional, pues les da más poder a una sola persona, y lo que estamos teniendo en muchos estados, no solamente en el país, es un problema de concentración de poder en las fiscalías que no revierte la impunidad. El problema de México es la impunidad, y mientras no ataquemos eso desde el modelo, pues vamos a tener problemas. Y luego le renuncian a la auditoría su segundo aborto, como es Gerardo Lozano, que renunció a la auditoría. Pues a mí siempre me va a preocupar que haya disputas internas. Yo espero que sean aclaradas. Hasta el momento no tendríamos razones para desconfiar del trabajo de la auditoría, al contrario, creo que ha sido profesional, pero ojalá eso se atienda en el ámbito interno de la auditoría. Órale, pues. Gracias.